Hay una gran bendición en estar unidos, en estar en Cristo siempre, pero el cuerpo unido. Hay una gran bendición que ni siquiera nosotros podemos imaginar, pero la palabra dice que en esa unidad es donde Dios envía la bendición de la revelación de su palabra, la revelación de la vida eterna que ya portamos en Cristo. El Señor comenzó a hablarme en sueños, 4 estaciones, 4 evangelios, y me decía, pero, y en todo lo que me iba ministrando esa voz, me hablaba de esperar, esa palabra esperar. Y me decía de lo importante de esa palabra, que cuando podemos comprender lo que significa esperar en Dios para un hijo de la fe, es muy relevante, muy importante. Y me hablaba que la revelación de esta palabra, cuando la entendemos, se puede convertir en un quinto evangelio. Y yo cuando desperté dije, ay Dios mío, Dios me está hablando, o qué es esto? Esto es herejía, como quinto evangelio. Pero ahí el Señor mismo comenzó a llevarme y entender lo que significa evangelio. Evangelio es una buena noticia. En el griego, evangelio significa buena noticia. Si alguien viene y te dice, mira, me voy a casar, evangelio, qué buena noticia. Mira, Dios me regaló una casa, evangelio, buena noticia. Pero nosotros nos enfocamos en el evangelio del reino, el evangelio de la cruz y el evangelio del reino. Que lo que Dios me estaba enseñando, me estaba ministrando, que cuando entendemos esta palabrita que parece sin peso, que parece sin importancia, se puede convertir en un evangelio, una buena noticia para aquellos que están esperando. ¿Cuántos están esperando aquí por algo? Todos, amados, yo también. Estamos esperando, ¿no es verdad? Estamos esperando. Pero ¿en quién esperamos? Esa es la cosa. Si usted espera en su tío, en su presidente, en el gobierno, en qué sé yo, que le salga la visa para Estados Unidos, estamos mal. Si esperamos en Cristo, esa es la cosa. Esperar en Cristo. Esperar los tiempos en Cristo. Esta palabra esperar parece sin peso, pero es una palabra de una trascendencia muy elevada, eterna. Para Dios tiene un gran significado. Esperar. Porque ¿sabe qué? Hemos abortado muchas veces el propósito de la espera. Porque en esos tiempos de espera, Dios está trabajando en nosotros. Dios está haciendo algo. Pero comienzan a venir opciones. Y comenzamos a dejar la espera en Dios por las opciones que no tienen ninguna trascendencia eterna, que no van a producir el fruto que se espera en la espera. ¿Sabe por qué mi título de este mensaje es La espera que se convierte en esperanza? La espera que se convierte en esperanza. Es tan importante esperar. Pero ¿cómo está esperando usted? ¿Cómo esperamos? Todo el tiempo nosotros estamos esperando. Fíjese, cuando hacemos fila en un banco, cuando vamos a un médico, ¿por qué le llaman paciente a los pacientes? A los que están esperando, porque pacientemente esperan hasta que le toque su hora. Entonces, pero ¿cómo está esperando en ese tiempo? ¿Con aburrimiento? ¿Con enojo? ¿Con queja? Mirando las circunstancias así como vamos a entender en esta palabra cómo debemos esperar. Tenemos un referente, yo al menos me gusta mucho, un referente en la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que conoció la cruz, que conoció la gracia en medio de la ley.
¿Saben qué, mis amados? Los tiempos de espera son los más productivos. Usted puede pensar, es un tiempo sin propósito, inactivo, un tiempo sin sentido. El tiempo más productivo para la fe es esperar. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera puede hacer cualquier cosa todo el tiempo. Pero otra cosa es los que esperan en Dios. Otra cosa es los que aprenden a esperar los tiempos de Dios. Cualquier persona sin carácter se va tras de la primera opción. Pero los que han aprendido, los que saben, los que en el tiempo de la espera conocieron al que prometió, pueden esperar como Abraham. $25 esperó por el hijo de la promesa. Pueden esperar como José las injusticias que le hicieron, pero tenía un sueño. Y ese no era un sueño propio. Eso es lo que se opera en la espera. Que los sueños naturales quedan muy pequeños para los sueños eternos, los sueños de Dios. Entonces, vamos a iniciar este mensaje entendiendo. Según el diccionario RAE, esperar significa permanecer en un sitio hasta que alguien o algo llegue o algo suceda. Uno de los aspectos más importantes de nuestro caminar en esta nueva vida es esperar en Dios. ¿Y saben qué? Esperar puede ser un desafío, pero es vital y esencial si usted es un hijo de Dios. Que no esperen los que no conocen a Dios, está bien, pero los que le conocen, es esencial que puedan esperar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito eterno, un diseño para cada uno. Cada uno de nosotros tiene un diseño en Dios y Él marca las rutas que transitamos en la vida. Para uno puede ser de una manera y para otros de otra. Por eso es que la vida con Dios no es en masa, es personal. Dios nos habla a cada uno. Dios nos ha diseñado únicos, diferentes, para cumplir un propósito en la tierra. El glorioso propósito de conocer a Cristo y darlo a conocer. Cada uno tiene una forma, una manera de manifestar en estos procesos de la vida. Fíjense, amados, que el mundo acelerado en el que vivimos nos insta a pedidos ya. Nos insta a que no se valore ni se enseñe el esperar en Dios. Porque todo lo tenemos así y todo lo queremos así. ¿Sí o no? Usted lo quiere para ayer, otros lo quieren para hace un año, pero es así. ¿Sabe qué es lo bueno de esperar y por qué Dios a veces nos cierra en periodos donde no podemos hacer nada más que esperar? Porque ahí va formando su carácter en nosotros. Va formando el carácter de su Hijo. Nos va conformando al carácter de su Hijo. Pero ¿qué pasa cuando la espera? Nos conformamos en esperar nomás, sin entender el propósito de ese tiempo de espera. Ese tiempo de espera debe ser tan productivo, porque no es algo que se queda, no es algo pasivo o indiferente. No es un tiempo de pasividad o indiferencia. Es un tiempo muy activo en la fe. Ahí verdaderamente
la fe de los hijos de Dios va en aumento. Porque es un tiempo donde tenemos que ejercitar el fruto de la fe. Conocerlo a Él y confiar en Él nos va a llevar a morir a nuestros impulsos inmediatos, instantáneos. Queremos ya. Pero en el reino no es así. ¿Y sabe quién nos los enseña? Dios mismo, la esencia de Dios. ¿Cuántos años ha esperado Dios por usted? A ver, en serio, dígamelo. ¿Cuántos años esperó Dios por usted? ¿Cuántos años esperó Dios para cumplir su propósito en la humanidad? Siglos de siglos de siglos de siglos. Porque levantó un hombre y le falló. Y en el proceso fueron fallando muchos. Pero Él siguió insistiendo siglos de siglos de siglos. Entonces, si alguien nos lleva a la delantera en la espera de Dios. Esto me conmovió cuando lo entendí. Su esencia, la esencia de Dios, por el amor, es esperarte, amados. Es esperarnos hasta que... ¿Quieren que lo diga o no? Es esperarnos hasta que nos dé la gana de decir, ya, está bien, me rindo. Qué bueno es Dios. Qué maravilloso es Dios, que puede esperar nuestros tiempos. Qué bueno es el Espíritu Santo, que nos ayuda a esperar los tiempos de Dios. Nos ayuda en esos tiempos a morir a nuestros impulsos inmediatos que provocan decisiones de las cuales después nos arrepentimos. ¿Cuándo nos arrepentimos? Cuando la consecuencia es dolorosa. Y ahí decimos, ¿cómo no esperé un poquito más? ¿Cómo no esperé un minuto más? Un minuto cuenta en el reino. ¿Sabe por qué? Porque 1000 años es como un día para el Señor. Y un día es como 1000 años. Un minuto cuenta. Yo te digo algo. Si estás esperando, espera un poquito más. Este es el pedido de Dios en este tiempo. Espera un poquito más. Pero espera como esperaron los antiguos, que no tenían lo que nosotros tenemos. No tenían la vida del Espíritu operando en ellos. Se movieron por la fe. Se movieron por una ayuda externa que los visitaba de vez en cuando. Pero ¿sabe qué? Se aferraron y le creyeron a Dios. ¿Se aferraron en qué? Mi primer punto. ¿En qué debemos esperar? En lo que Dios dice. El rey David, un hombre que fue ungido para ser rey de Israel, pero en la sabiduría eterna de Dios, no fue inmediatamente. No se le dio la gestión inmediatamente. Tuvo que esperar. Pasó temporadas muy difíciles, muy duras, con temor. Pero ahí conoció la cruz, conoció a Dios como su Padre. Y Él fue el que dijo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí,
No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Porque ¿sabe cuál era su pedido? Porque una cosa he pedido al Señor, que yo esté en su presencia todos los días de mi vida. Entonces este hombre, en medio de la espera, dijo en el Salmo 119, 49 al 50, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es que si todo lo tenemos así, no vamos a tener tiempo de meditar en la verdad eterna que nos hace libres. No vamos a tener tiempo de entender lo que produce la palabra. Tu dicho me ha vivificado. ¿Sabe qué produce la palabra? Vida, porque la palabra es espíritu y la palabra es vida. Así que no pase sus tiempos de espera inactivos, pasivamente, indiferentemente. Bueno, si Dios lo dijo, bueno, pues algún día será. Amados, la impaciencia es hija del orgullo y la indiferencia también. ¿Cómo debemos esperar? El mismo rey David en el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo debemos esperar? Con paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Lo que hemos venido diciendo en esta serie del Espíritu Santo, que cuando Él logra romper las barreras del alma y logra sembrar su semilla, esa semilla del Espíritu en el alma, que es amor, que es gozo, que es paz. Y luego de la paz, ¿sabe qué viene? Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es una palabra compuesta. La paz que nos gobierna con discernimiento, conciencia, con entendimiento de por qué estamos esperando. A veces la gente está esperando y ni sabe por qué. O al menos tienen una parte por lo que está esperando. Pero Dios tiene y necesita hacernos entender el verdadero propósito de la espera. Y en esta palabra lo vamos a ver esta mañana. Entonces dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando estamos en procesos, hay una desesperación. Son como las arenas movedizas que nos quieren tragar para adentro. Puso mis pies sobre roca, sobre peña. La roca es Cristo, inamovible, estable, eterna. Y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Nosotros podemos esperar por la palabra con paciencia, pero también podemos añadir a nuestra espera el entendimiento de la nueva creación. Y esto es muy importante. ¿Desde qué creación está esperando usted? Si esperamos desde la vieja creación, esa creación es débil. Esa creación tiene un precio. Cualquiera la compra. Le ofrecen cualquier opción y se va tras de esa opción. Y aborta el propósito de la espera. Pero cuando entendemos desde qué naturaleza esperamos, no solamente vamos a esperar el tiempo requerido, no lo vamos a abortar, sino que también vamos a ser productivos en ese tiempo. Isaías 40 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra
Y mire la naturaleza de Dios. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esta es la naturaleza de Dios. Su entendimiento no tiene límites. La mente de Cristo no tiene límites. Es una mente gubernamental, de gobierno, autoridad, sin límites. ¿Sabe quién le pone límites? El alma. No, pero es que será, pero es que dijo el gobierno, pero... Y aquí dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Esto es la vieja naturaleza, que no tiene consistencia eterna. Jóvenes, niños, no pueden esperar. Cuando no entendieron, si están en Cristo, que son parte de una nueva creación. O sea, porque uno dice, bueno, la juventud, el tiempo de la adolescencia, es el tiempo de la fuerza, ¿no ves? Tiempo de fuerza. No operan la fuerza física para la espera espiritual. Necesitamos esa nueva creación, esa nueva naturaleza que jamás se cansa ni desfallece y su entendimiento es ilimitado. Entonces viene nuestro versículo que acompaña este mensaje. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. Y aquí sigue diciendo, caminarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto no tiene que ver con la edad. Esto no tiene que ver con la edad. Esto tiene que ver con la nueva creación y la fe en la obra de la cruz. Entonces, puse yo acá, una cosa es esperar desde el viejo hombre sin entendimiento y otra cosa es pasar los tiempos de espera desde la nueva creación con un nuevo y eterno entendimiento. Cuando desfallecemos en la espera es porque no hemos comprendido todavía la esencia de la nueva naturaleza que portamos. No se ha activado. Y en algún momento desfallecemos, sí, pero ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos alinea a la verdad de nuestra posición en Cristo. ¿Qué sucede cuando el temor al rechazo de los hombres nos bloquea el temor de Dios? Cuando tememos el rechazo de las personas, nos va a bloquear el temor a Dios. ¿Y qué se produce? Desobediencia. Esto le pasó a Saúl. Dios lo había ungido como el rey de Israel. Y si vemos el despliegue de esa unción para nombrarlo rey, fue espectacular. Mucho más detallista y preciso que el ungimiento de David. Mucho más. Porque dice que aún su corazón fue mudado en otro hombre. Pero eso es que lo que pasa. Muchos ya tienen la nueva naturaleza, pero nunca deciden desde esa verdad. Y nunca decidió creer lo que Dios le había entregado. Y como Dios, no porque él tenga alguna aptitud, no tenía ninguna. Pero el que capacita es Dios. Por eso me llama a mí. Por eso, sin ninguna aptitud, para que en el tiempo de espera Él me ayude y Él me capacite. Y nos llama así. Entonces lo ungieron y le dijo Samuel el profeta,
vas a esperar 7 días para que pueda ungirte ya delante del pueblo y todo, para que él pueda gestionar la función de rey. Pero los filisteos estaban tras de ellos y el pueblo estaba en temor y el pueblo se le desmarcaba. Entonces él tomó una decisión sin esperar el plazo y dijo: tráiganme el holocausto, y ofreció el sacrificio, porque dice que esperó los 7 días, esperó hasta el último momento de los 7 días. Lo podemos leer. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Esa es una pregunta que muchas veces a mí el Espíritu me ha hecho. ¿Qué hiciste? ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos que 1 minuto cuenta, ese minuto contó para Saúl. Al minuto que terminó de desobedecer, llegó Samuel. ¿Qué has hecho? Locamente has hecho. Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije. Muchas veces en la espera somos muy subjetivos. Tendemos a escuchar lo que nosotros mismos nos decimos. Me dije: descenderán los filisteos a mí contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Lo que se puede perder en 1 minuto. Entonces, amados, hablamos el anterior domingo sobre que somos elegidos y aceptados en Cristo. Pero ser elegidos y aceptados no es igual a ser aprobados. Saúl no fue aprobado. Y usted puede decir: ¿no es lo mismo? No. Porque Dios te ama y te elige como eres, como sos. Pero te da lineamientos para el fortalecimiento de tu vida, de tu alma, de tu carácter, para alinearnos. ¿Y qué pasa cuando nos salimos? Abortamos ese propósito. El Dios paciente, ¿sabe qué hace? Comienza de nuevo. ¿Por qué? Pero es que ya yo pasé un tramo de la espera. Entonces ya me queda un tramito nomás. No. Volvemos. Entonces, ser aceptados, elegidos y aprobados no es lo mismo. Tú tienes tus hijos y los amas como son. Los aceptas como son. Pero no vas a aprobar si viene la profesora y te dice: oiga, su hijo está vendiendo drogas en el colegio. ¿Qué vas a hacer? Lo amás, lo aceptás a tu hijo, pero ¿aprobás eso? Jamás. Porque si aprobás una mala acción, el corazón de ese muchacho se va a volver al mal y a pensar, como no tuvo un límite, como no tuvo una reprensión. Lo dice Eclesiastés 8:11. Cuando no se reprende al muchacho en el momento de la acción, su corazón se vuelve en él para seguir efectuando el mal. Entonces, Dios te ama de tal manera que no va a aprobar. Fíjese, no nos desecha a nosotros, sino las acciones.
¿Por qué? Porque te ama y sabe que tus acciones, mis acciones, nos pueden apartar de Él. Él nunca se va a apartar de nosotros, pero nosotros sí de Él. Y nuestras acciones pueden terminar en muerte. Así que una cosa es ser aceptado y otra cosa es ser aprobado. Vamos a verlo en la palabra. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia. Son tiempos de diligencia en la espera. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura. Yo me hablo a mí misma, procura. Alma, procura presentarte aprobado. Para que no tengas de qué avergonzarte. ¿Cuándo es que la espera produce ídolos? Cuando nuestro objetivo, el que nosotros pensamos, la zanahoria que nos va guiando para seguir en el camino, es bien, está bien, pero hay un objetivo mayor en la espera, que lo vamos a ir viendo. Cuando nuestro objetivo se cumple al salir de las pruebas, pero sin haber rendido el corazón para conocer, amar y confiar en Dios. Ahí va a haber una producción de ídolos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sé? Por la palabra. El pueblo de Israel salió de 430 años de esclavitud. Y en esos años cada generación clamaba y decía, por favor, Señor, libéranos de la esclavitud. Y el Señor oyó su clamor. Envió un libertador y lo sacó de la esclavitud. Y lo sacó, ¿sabe cómo lo sacó? Multimillonarios. Dice que despojaron a Egipto. Lo dice la Biblia, despojaron a Egipto. Salieron llenos de oro, de plata, de los mejores vestidos. ¿Pero qué pasó? A ver, veamos. Éxodo 32. Moisés fue llamado por Dios a subir a un monte y estuvo en ese monte 40 días sin comer ni beber, porque en la presencia de Dios no se necesita más que a Él. Él es el verdadero alimento. Su palabra es la vida, la verdad, sacia la sed. Entonces Dios le dio la ley, lineamientos para conducir al pueblo. Y cuando nosotros entendemos el espíritu de la ley, amados, la ley de Dios es amor. Si vemos los primeros 4 mandamientos, tienen que ver con Él, para guardarnos a nosotros de nosotros mismos. No te harás dioses ajenos, el primer mandamiento. O sea, no tendrás otros ídolos que ocupen mi lugar, dice Dios. Y así los 4 primeros tienen que ver con una comunión, una relación con Dios. Y los 6 restantes tienen que ver con el amor al prójimo. Porque si tú amas al prójimo, no le vas a mentir, no le vas a robar, no le vas a engañar, no vas a estar mirándole a la mujer de tu prójimo. El espíritu de la ley es el amor. Pero en este nuevo pacto, esa ley que después se volvió en 1500 acepciones de la ley por el Talmud, ya los judíos se perdieron y comenzaron a ser dogmáticos, recalcitrantes en la ley. Si no se lavaban, se arremangaban hasta acá y se lavaban no sé cuántas veces al día las manos. Jesús lo reprendió duramente, ya es otro tema, pero les dijo, no lo de afuera es lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de adentro es lo que contamina al hombre. Ellos estaban perdidos en la ley.
Por eso, la ley del nuevo pacto es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley en nuestros miembros que nos lleva al pecado y a la muerte. Es decir, muerte, separación de la vida, separación de Dios. Entonces, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y dijeron: levántate y haznos dioses, porque este Moisés, no sabemos qué será de él. No querían esperar, no sabemos si va a volver. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: otro que agradaba a los hombres, el hermano de Moisés. Esto es. Pero esta es la paciencia de Dios, esta es la esperanza, esta es que vemos nosotros en la palabra. Y Aarón les dijo: apartad zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, el pueblo dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En otras palabras, que te sacaron de la esclavitud. Amados, y a veces decimos: qué pueblo más terrible. Pero nosotros somos parte también de ese pueblo. ¿Cuántas veces, con todo lo que Dios nos da, no nos hacemos ídolos y los adoramos? Cuenta la historia contemporánea que una mujer sola pedía casa. Por favor, Señor. En todos los turnos ella estaba clamando: por favor, casa. El Señor le dio casa y se desapareció la mujer. Le llamaron: hermana, ¿qué pasa? ¿Está enferma? ¿Qué? No, es que tengo que cuidar la casa que Dios me dio. Es verdad. Estoy enfermo, saname. Si Dios lo sana, porque ya nos sanó en la cruz y se activa por la fe. Pero, ¿qué pasa, hermano, que no viene? No, es que tengo tantas invitaciones, tantas fiestas, tanto. No me da tiempo, me desvelo, Y no quiere decir que no vamos. Yo anoche estuve en 2 y voy y me alegro, me divierto, todo. Pero sé cuál es lo que me gobierna. Sé cuál es la prioridad de mi vida. La libertad y bendición que ya Dios les había dado se convirtió en un ídolo que los llevó nuevamente a la esclavitud. Libre físicamente, pero esclavos internamente. ¿Esclavos de qué? De sus pasiones y sus deseos. Lo dice el apóstol Pablo. Entonces, Juan termina su epístola espectacular, primera carta de Juan, diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Dios le pidió a Abraham, que lo vimos también anteriormente, le pidió el hijo de la promesa. ¿Por qué? Dame tu hijo, tu único, a quien amas. Y usted va a decir: pero qué locura de Dios decir eso. ¿Acaso no es bueno amar a los hijos? Claro que sí. Pero no podemos poner nada antes que Dios. Porque podemos malcriar, establecer hijos para la derrota y no para la victoria. Cuando todo le das, cuando todo le haces, no lo entrenas a la vida. La vida allá afuera es fea, es dura. La espera es una prueba de fe y paciencia. Estos son frutos del Espíritu en nosotros. Lo que significa es que en la espera el fruto va madurando. El fruto del Espíritu. Y aquí lo dice Hebreos 6, 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza,
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia, un binomio poderoso en la espera. Abraham esperó esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, de muchas generaciones, como se le había dicho. Se agarró, confiaba y venía las circunstancias, se miraba su cuerpo seguramente y se desanimaba, pero hasta que entendió algo y dijo, no mirando las circunstancias, sino plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Amados, ¿por qué cree que Dios no es hombre? ¿Sabe por qué? Lo dice la palabra. Número 23, 19. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Es verdad o no es verdad? Usted y yo hemos prometido a veces algo. A los 5 minutos, ay, ¿para qué lo dije? ¿Para qué prometí? ¿Sí o no? ¿Para qué vamos a decir que no? Sí, sí. Ese dichito nos lo enseñó Marcos Barrientos cuando vino. Entonces, amados, es importante poder entender el propósito de las pruebas, de la espera en las pruebas, mejor dicho. La carta a los Colosenses es una carta espectacular. Y en el primer capítulo nos habla de conocer a Dios, del conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que produce el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios produce paciencia y longanimidad. Lo vamos a ver, Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder. Si conoces a Dios, si conoces la cruz, ese es el poder. Para algunos la cruz es locura, pero para los que conocen a Cristo es poder. Fortalecidos, dice Pablo, con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Conocer el poder no es para hacer magia. Se sana. Sí se sana, ¿para qué vamos a decir que no? Se sana. Pero no es, en realidad, conocer el poder es para permanecer en los tiempos de espera, de prueba, pacientemente y longanimidad. ¿Sabe que la palabra longanimidad es una palabra tan hermosa, esta palabra tan larga, que es no perder el carácter, no perder la ecuanimidad en el tiempo de la prueba? Esperar con paciencia sin perder el carácter de Cristo, sin perder la paz, sin perder la fe, sin perder el amor. ¿Cuántas veces en el tiempo de espera nos desesperamos y somos aburridos con los demás? O con la familia principalmente. No me moleste, estoy en problemas. ¿Qué culpa tiene el hijito? ¿Sabe qué? La palabra longanimidad en el griego es macrotumia, que significa esa espera con carácter, con paciencia. Significa un fuego ardiente, que ningún viento lo puede apagar. Ningún viento de tormenta lo puede apagar. ¿Sabe qué? Más bien, los vientos lo esparcen, lo expanden en todo tu ser. Y sos un hombre, una mujer apasionada en medio de esos tiempos. Y eso que hay en ti se esparce a otros. Macrotumia, ese fuego, esa luz que nada la puede apagar. Más bien,
es llevada por el viento del Espíritu a otros. Entonces aquí nos habla otra palabra en Hebreos 10:23, firmes en la esperanza. Mantengamos firmes sin fluctuar la confesión, dice en otras versiones, y en esta dice la profesión, el profesar de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este pasaje nos exhorta a perseverar, habla de la esperanza sin mencionar la fe. ¿Sabe por qué? Porque la esperanza descansa en la fe. ¿Qué? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero nos habla de no fluctuar, no vacilar, no dudar en la confesión de nuestra fe. ¿Cuánta gente no sabe lo que tú estás esperando? Nosotros necesitamos tener convicción nosotros mismos y declararlo, confesarlo. Una vez que lo confiesas, no puedes volverte atrás. ¿Y por qué? Cuando confesamos, lo confesamos porque tenemos convicción para nosotros mismos y delante de otros. Pues la fe nos lleva a entender la verdad de que Dios es verdadero. Y en eso descansa la certeza de nuestra esperanza, en que Dios es verdadero. Y que si Dios lo dijo, es una realidad. Y aquí vamos a ir cerrando con un punto más y el otro continuará. Son 2 en punto. Continuará hasta el próximo domingo. Pero este punto es tan importante. Mi punto 3. La obra de la cruz es una puerta de esperanza. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? Teníamos momentos de alegrías, algarabío. Ahora tenemos un gozo eterno. No es lo mismo alegría que gozo. Pero el mayor de los tiempos vivíamos en zozobra, en temores. ¿Cómo vivíamos antes? Lo describe el apóstol Pablo. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. En este nuevo pacto, él estaba hablando a los hebreos, pero en este nuevo pacto podemos decir, alejados del reino de Dios. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de Cristo, amado, no vamos a mentir. Yo no tenía esperanza. ¿Usted? Diga la verdad. Acompañe, por favor, este mensaje. Diga la verdad. No teníamos esperanza. ¿O sí? No había, no. Porque no había algo verdadero en qué esperar. Cuando confiábamos en alguien, no fallaba. Pero en el otro, pero igual no fallaba. Y los vamos a condenar ahorita y vamos a decir son tal por cual. No, porque esa es la esencia de la naturaleza humana. Por eso es que cuando entendemos la cruz, comenzamos a amar a todos. Entonces nos vamos a la puerta de esperanza, que la hemos identificado claramente. Porque ¿en qué se convierte nuestra espera? ¿Cuál es el verdadero propósito de la espera? Entender la cruz. Porque ya vamos a ver lo que es la cruz. No es el acto de la crucifixión. Es una obra en la que nosotros participamos. Participamos primero con el pecado. Porque es así. Es así. Cristo murió por el pecado. No los pecados, el pecado de la naturaleza humana. Fuimos clavados juntamente con Él. Entonces, Dios, el Dios misericordioso, estaba reprendiendo al pueblo de Israel y les estaba diciendo, los voy a castigar a ustedes. Pero ese Dios paciente que espera, luego dice lo contrario, lo vamos a ver. Oseas 2:13 al 15. Y la castigaré
por los días en que incensaba a los Baales, o sea, tenía otros ídolos, y se adornaba de sus zarcillos y sus joyeles, y se iba tras sus amantes. Tenía el enfoque de su pasión, estaba en otro lado. Y todas las joyas que Dios le había dado era para deslumbrar a sus nuevas pasiones. Y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero estos peros, oiga, son tan extraordinarios que nos hacen llorar. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto. Esos son los tiempos de espera, los desiertos. ¿Para qué? Y le hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí. ¿Qué es viñas? El vino nuevo que necesita ser introducido en un odre nuevo. El vino, lo que te produce gozo, el entender el vino nuevo. ¿Qué significa esta revelación del vino nuevo? La cruz. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor era un valle de muerte, un valle de aflicción. Eso que era para nosotros fue sustituido. Ese es el sacrificio vicario que te sustituyó. En vez de estar en ese valle de sombra, sufriendo el castigo inflexible de la ley, porque Él tenía que cumplir la ley para salvarnos y liberarnos. Nos libró y Él ocupó ese lugar. El que nunca pecó, se hizo pecado. Y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Amados, esto es importante entender. Presta atención, este es el punto más importante de esto. La cruz de Cristo expone el estado de corrupción mío y de usted, del hombre, de la humanidad delante de Dios. La cruz expone el estado de corrupción del hombre, de la naturaleza humana, de la humanidad, frente a Dios. No lo hace para condenarnos o rechazarnos, sino que produce luz para llevarnos al arrepentimiento, al ser expuestos a la verdad. La verdad expuesta de la cruz nos hace libres. Cuando esta luz alumbra nuestros corazones, comenzamos a ver la injusticia y la esclavitud en la que vivíamos por ignorar la verdad. Nosotros vivíamos en injusticia. Es decir, siendo injustos. Vivíamos en injusticia y esclavitud por ignorar la verdad. Para entender la obra de la cruz que nos da esperanza y experimentar la gracia de la justificación que nos fue dada, es necesario humillarnos, es necesario ser humildes y despojarnos del orgullo que nos lleva a autojustificarnos. No, pero es que usted no sabe lo que me pasó. Usted no sabe por qué estoy haciendo esto. Usted no sabe por qué no puedo perdonar. Y si seguimos autojustificándonos, vamos a seguir ciegos al amor sublime que nos sustituyó haciéndonos justos por su muerte. Es importante recalcar la muerte, porque sin muerte no hay resurrección. No. Esto nos muestra la vida crucificada de Cristo desde antes de la cruz. Dice que por lo que padeció aprendió la obediencia, siendo autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces la vida de la cruz no fue el acto. Cristo la vivió antes.
en toda su vida. Una vida sumisa, dependiente al Padre. Esta obra gloriosa es una puerta de esperanza para todos aquellos que creen en Cristo. La cruz, amados, nos permite cruzar. Esta puerta de esperanza nos permite cruzar de estar lejos de Dios a estar en Dios, a que Dios esté en nosotros. Hermoso. Esta puerta de esperanza nos permite cruzar de estar separados, ajenos a los pactos, a estar en Dios, a estar en la promesa, a estar en la luz, a estar en la vida, a estar en el reino. La cruz nos permite cruzar del afán y la ansiedad al descanso y al reposo. A pesar de las pruebas tenemos paz y descanso. ¿Y el reposo de qué? De nuestro obrar, porque ya estamos descansando en la obra de Cristo. Tengo que hacer esto más para... No, confía, descansa. La cruz nos permite estar en Cristo. Qué maravilloso que es esto. Esta puerta de esperanza nos hace cruzar de la muerte a la resurrección, para vivir en la dependencia del Espíritu y sumisión de Cristo. No sirve de nada una vida de sufrimiento con dominio. No, yo domino mis emociones. No sirve de nada una vida de sufrimiento dominando las emociones, pero sin propósito. La cruz de Cristo es la puerta de una vida de resurrección. Es un proceso donde cada área de nuestra vida está en resurrección. Esta puerta nos hace cruzar a una nueva dimensión en el Espíritu, una dimensión eterna, consumada de libertad y plenitud por la gracia de Cristo. Esta puerta de esperanza nos hace cruzar de la muerte a la resurrección para vivir en Cristo. Lo vamos a dejar ahí, me quedan algunos puntos, pero son también muy importantes, así que no pierda, por favor, el próximo domingo. Esto, como en las telenovelas, continuará. Y es muy importante lo que vamos a hablar, así que por favor, prohibido perderse. Vamos a hablar de las estaciones, así como las estaciones del año, hay estaciones internas en nuestras vidas, pero ¿qué se produce en cada estación que lo vemos del año? ¿Qué se produce? ¿Qué produce el Espíritu en esas estaciones internas en nosotros? Así que prohibido perderse el próximo domingo.